Hola, en este video vamos a ver cómo elaborar reportes con parámetros en una consulta con varias tablas, y para eso vamos a utilizar las facturas del mini mercado. Entonces tenemos una factura que es el reporte que queremos generar, donde están los datos de la factura, los datos del cliente y la lista de productos que se compraron. Para eso ya tenemos la base de datos mini mercado, donde tenemos almacenados en una tabla los datos de la factura, en otra tabla los datos de los clientes y en una tabla los detalles o el listado de productos que se incluyen en la factura, y en una cuarta tabla los datos de los productos. Entonces yo ya tengo ejecutándose el servidor, ya tengo abierto PHP MyAdmin en el localhost, donde tengo la base de datos mini mercado con sus 4 tablas, y en cada tabla tengo registros de ejemplo. Por ejemplo, aquí en facturas tengo los registros del folio F1, F2 y F100 para poder hacer este ejemplo. Bueno, entonces nos vamos al Jaspersoft para crear la factura como un reporte. Entonces, como hemos visto antes, los reportes son el resultado de realizar una consulta a la base de datos de un servidor. Entonces, para eso ocupamos un adaptador de datos como este que ya habíamos creado, que le pusimos de nombre tienda. Seleccionamos el driver con .mysql.jdbc. Aquí le pusimos el nombre de la base de datos y estamos utilizando el usuario root o raíz que no tiene clave. Y también ya habíamos indicado dónde se encuentra el archivo .jar del conector Java para MySQL. La probamos la conexión y vimos que era exitosa, entonces le dimos terminar. Entonces, ya teniendo una conexión o un adaptador de datos, ya podemos crear un nuevo reporte Jaspersoft. En este caso vamos a utilizar un reporte de tamaño carta y le vamos a poner factura. Le damos terminar y nos aparece el área de diseño del reporte para que en las bandas que componen el reporte arrastremos los controles. Recuerden que las bandas se pueden hacer más altas o menos altas dependiendo de las necesidades. La banda de título es para el membrete de la hoja. El encabezado de página se puede utilizar para poner datos que son fijos y que solamente aparecen una vez. Y la banda de detalle se utiliza para crear una tabla junto con la banda de encabezados de columna. Bueno, aparte del diseño, lo más importante de un reporte es la consulta a la base de datos. Entonces, con este botón accedemos a este diálogo donde vamos a seleccionar la conexión o el adaptador de datos, en este caso el de tienda, y ya teniendo eso ya podemos poner la consulta SQL de este lado. Para una factura ocupamos las 4 tablas. Entonces vamos a poner esta consulta de aquí, seleccionar todos los campos de las 4 tablas, facturas, detalles, clientes y productos, a las cuales les pongo un alias para que sea más corto, y después tenemos que poner condiciones para relacionar esas 4 tablas. Entonces la de clientes está relacionada con facturas a través del RFC. Entonces ponemos c.rfc es igual a f.rfc, y la otra condición es que la tabla de facturas está relacionada con la de detalles a través del folio, y la tercera condición es que la de detalles está relacionada con la de productos a través del código. Y finalmente, como queremos sacar una sola factura por reporte, entonces le ponemos por el momento un folio fijo. En este caso F1. Recuerden que este folio tiene que ser un folio que existe en la base de datos, si no va a dar un reporte vacío. Ponemos leer los campos, y si aquí abajo aparecen todos los campos, quiere decir que la consulta está bien hecha, que el código SQL es correcto aquí, que todos los nombres son correctos. Y bueno, y esos campos ya van a aparecer aquí y los podemos arrastrar al lugar que necesitemos. Bueno, entonces aquí yo ya arrastré los campos de resultado de la consulta hacia las bandas de reporte. Entonces ya le puse en la banda de título, le puse el nombre de la tienda, le puse un logo con el control de imagen, y en el encabezado de página le puse los datos del cliente y los datos de la factura, porque esos nada más deben de aparecer una vez en todo el reporte. En el encabezado de columna puse los nombres
de las columnas que aparecen en el listado de productos. Y aquí debajo tengo los campos para el nombre del producto, la cantidad y el precio. Noten que los textos estáticos son como etiquetas y que donde aparecen los datos son campos de texto y que siempre aquí aparece el signo de pesos F y entre paréntesis el nombre del campo que se va a desplegar. Bueno, entonces vamos a ver una vista previa y bueno, aquí aparecen los datos de la factura F1 y aquí aparece la lista de productos que están incluidos en esa factura. Noten cómo apareció la fecha. Eso fue porque previamente elegí el campo de fecha, me cambié aquí a text field y aquí en patrón, seleccioné el tipo fecha, pero yo le puse aquí el patrón como quería que apareciera. 2 dígitos del día, 2 dígitos del mes y 4 dígitos del año separados por un guión. También podría haber elegido uno de estos de aquí, pero aquí aparecen como aparecen en inglés con el número del mes al principio. Bueno, entonces este fue el patrón que utilicé para la fecha. Ahora el importe. El importe debe ser la multiplicación de la cantidad por el precio. Entonces lo que voy a hacer es copiar este campo, pegarlo ahí y moverlo a su posición con las flechas, más o menos donde debe de aparecer. Acá del lado de las propiedades, irme a campo de texto y aquí en la propiedad expresión, darle clic en el botón. Y aquí lo que quiero es que aparezca el precio multiplicado por la cantidad. Entonces aquí busco el campo cantidad, le doy doble clic para que aparezca aquí, le doy terminar. Y ahora el resultado de este campo va a ser la multiplicación de estos dos campos de aquí. Le doy vista previa y aparece la multiplicación de cantidad por precio. A veces va a salir como en mi computadora con demasiados decimales por fallas de la unidad de procesamiento aritmético. Entonces lo que tengo que hacer es aquí en patrón elegir moneda currency y elegir este patrón de aquí para que siempre redondee a 2 decimales y que aparte le ponga el signo de pesos. Volvemos a la vista previa y vemos que ya se corrigió el error. Muy bien. Algo importante sería también aquí que apareciera el total. Entonces lo que voy a hacer es en la banda de pie de columna copiar este texto estático, esta etiqueta y ponerla en el lugar donde quiero que aparezca. Nomás le cambio el texto para que diga total y lo que voy a hacer ahora es de aquí, de los campos arrastrar el campo del precio. Lo voy a poner aquí. Entonces cuando lo pongo así, en esa banda me va a decir que quiero hacer una cuenta, hacer una suma, poner el promedio, el más bajo, el más alto y otras funciones. En este caso quiero que me sume todos los precios de la columna importe. Entonces le voy a poner suma y le voy a poner terminar. Pero lo que va a hacer aquí es nada más sumar los precios. Y se fijan, ahora dice símbolo de pesos B, precio. Ahora lo convirtió a una variable. Entonces si nos vamos acá y examinamos las variables, tenemos esa variable precio 3, la seleccionamos aquí, nos vamos a las propiedades y dice que se llama precio 3, le podemos poner nosotros el valor que queramos, es de tipo flotante, dice que es la suma y en este caso nada más está sumando los precios. Le damos clic en este botón para que aparezca este diálogo y así aquí ya podemos poner la multiplicación. Entonces precio por, doble clic en cantidad, terminar y cuando nos vamos a la vista previa vemos que aquí abajo está el total de lo que tenemos aquí, es la suma. Bueno, nada más faltó elegir text field acá para alinearlo a la izquierda, centrarlo verticalmente y en el patrón elegir currency, elegir este patrón para que le ponga nada más 2 decimales el signo de pesos. Le ponemos vista previa, ya tenemos ahí el total de la factura. Y bueno, hasta ahora todo muy bien, pero lo que tiene este reporte, esta factura que nada más despliega los datos de la factura F1 y no vamos a hacer un reporte para cada una de las facturas que existen. Para hacer eso tenemos que implementar un parámetro. Un parámetro es una variable que nos permite cambiar los valores dentro de la consulta. Entonces lo que hay que hacer
es venirnos a este panel de aquí y buscar la sección de los parámetros que está aquí arriba de los campos. Entonces aquí donde dice parámetros le damos clic derecho y le vamos a poner crear parámetro, y de este lado nos va a pedir el nombre del parámetro. Como aquí vamos a cambiar el folio de las facturas, le vamos a poner folio F. De preferencia hay que poner un nombre que no coincida con los nombres de los campos de las tablas. Y aquí podemos cambiar el tipo de parámetro que es. Actualmente dice que es cadena, pero podemos poner que sea otro tipo. Como los folios son varchar, pues le vamos a dejar cadena. Muy bien. Y ahora nos vamos a ir aquí a la ventana de la consulta para incluir el parámetro en la consulta. Entonces, en esta parte de aquí vamos a borrar el valor fijo y el folio vamos a poner con el parámetro. Entonces, bajamos un poquito la barra y aquí tenemos una pestaña que dice parámetros. Bajamos esta barra y buscamos el parámetro que creamos, que se llama folio F. Entonces lo que hay que hacer es arrastrar el valor aquí a la consulta y si se fijan, se pone símbolo de pesos P y entre paréntesis el nombre del parámetro. Le damos otra vez leer campos para comprobar que todo esté bien. Nos cambiamos acá a la pestaña de campos y si todo está bien van a volver a aparecer los campos. Cerramos esta ventana, nos vamos otra vez a la vista previa y lo que va a pasar que antes de ejecutar la vista previa nos va a preguntar el valor del folio. Entonces si le pongo F1 y presiono acá ejecutar, va a generar el reporte para F1. Si le doy clic aquí en esa flechita me va a volver a salir esta parte de los parámetros y aquí ya puedo cambiar el folio de la factura. Le pongo ejecutar y ahora van a salir los datos para la factura F100, calculando también el total, o para la otra factura que tenía F2. Entonces los parámetros sirven para ir cambiando el valor, los valores fijos que hay en las consultas, y puedo utilizar tantos parámetros como sea necesario. En este caso nada más utilicé uno. Bueno, eso sería todo en este video.